dar inicio a esta reunión. La idea del día de hoy es, bueno, hoy les voy a enseñar algo chévere, algo que, bueno, en algún momento ustedes lo pueden sentir un poco tedioso porque es algo, un proceso repetitivo. Cuando hacemos un proceso que es repetitivo, en ese caso se vuelve un poco tedioso. ¿A qué me refiero? Vamos a generar o vamos a empezar con eh, un formulario. Ya les enseño qué tipo de formulario es y para qué funciona. ¿Listo? Entonces, permítanme ingreso a plataforma. También ingreso a la plataforma y descargo dicho archivo. Se los voy a compartir por WhatsApp también. Es un archivo muy, muy sencillito. Eh, nosotros, bueno, pregunta, nosotros no hemos visto macros hasta el momento, ¿cierto? Hoy vamos a iniciar con macros. No hemos visto, ¿verdad? No, señor. Ah, listo. Entonces, mejor. Un segundo, estoy descargando un archivo que necesito. Momentico, estoy preparando un documento, bueno, dos documentos en realidad, para que iniciemos con lo que serían las macros. Es un ejercicio bonito, porque en las macros ustedes se dan cuenta y van a aprender van a aprender eh, a automatizar tareas. La idea es que automaticemos tareas. Un momentico, estoy buscando el ejercicio porque tengo otros archivos que... Tengo otros archivos para las clases que no lo encuentro. Tico. No hay problema. Problema, bienvenidos. Igual manera, hasta ahora estábamos iniciando, di bastante tiempo de inicio, porque éramos 4 personas, bueno, al menos son 7, ya iniciamos. Estoy preparando un archivo. Un archivo porque hoy vamos a iniciar con macros, entonces mientras abro el archivo les voy explicando. Las macros son una serie de instrucciones que le vamos a dar al Excel, que lo que nos va a hacer es permitirnos eh, generar, generar un proceso de automatización. Eh, Normalmente hacemos tareas todos los días. Normalmente hacemos tareas a diario en nuestros Excel, en nuestros archivos de Excel. Generamos diferentes tareas de manera automática. ¿Listo? Y puede que todos los días logremos repetir el mismo proceso. Entonces, la idea de las macros, en realidad,
es que esa tarea que uno hace todos los días deje de ser manual, sino que se convierta en algo automático, que Excel ya sepa cómo funcionar, él automáticamente, perdón, me llegó un correo extraño todo. Entonces la idea es que eso que está siendo manual todo el tiempo, pues pase a ser algo automático, que no nos quite tanto tiempo en nuestras actividades diarias. Esa es la idea. Entonces, un momento, ya tengo el primer documento y el segundo, pues básicamente que también, pero bueno, lo vamos a preparar, preparémoslo mientras trabajamos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, lo que me falta preparar acá es una tabla. Vamos con ciudad, eh, total de ventas. Entonces, por acá uno pone las ciudades, Bogotá, Cali, Barranquilla, Ibagué mejor, Neiva, Neiva, Cúcuta. Bueno, ¿cuántas ciudades faltan? Bueno, ¿alguien me quiere decir otra ciudad? De Pereira, eh, Armenia, eh, Villavicencio, Medellín, Medellín, Bucaramanga. Bucaramanga. Pero bueno, dejémoslo con estos. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle, no, no vamos a ponerle nada, vamos a dejarlo así, tal cual como está. Inclusive vamos a dejar esto así. ¿Listo? Y vamos a poner unos totales de ventas. Voy a poner números aleatorios. Entonces, por ejemplo, 500,000. Luego por acá unos cuantos ceros. Otros por acá. Ya les explico por qué estoy poniendo esto así. Estos son diferentes números aleatorios. En este caso no importa que no sean números tan exactos algunos. Listo. Entonces, imaginen, vamos a imaginar que todos los días recibimos ese tipo de documentos, que perfectamente puede ser. Bueno, aunque en este caso, eh, lo que es el restaurante como tal, solo Andrés, pues no está en todas las ciudades, digamos que no están en todas estas ciudades, pero para el ejercicio pensemos que sí. Y ustedes reciben todos los días una tabla con la ciudad, que se escribe mal ciudad, y un total de ventas. Ustedes reciben todos los días este archivo. Obviamente, los archivos no traen solo esas dos tablas, o esos perdón, solo esas dos filas. La idea es que ustedes, por lo general, van a recibir la misma cantidad de archivos y con las mismas columnas todos los meses o todas las semanas. Cuando ustedes identifiquen un patrón en los archivos que reciben, ¿a qué me refiero con un patrón? Pues que tienen cierta estructura igual, o sea, tienen las mismas columnas, la misma acomodación y demás, pueden pensar en automatizar. De lo contrario, pues no tanto. No tanto porque al tener archivos diferentes, de pronto las macros que ustedes guarden para unos no funcionan para otros. ¿Listo? Pero cuando una vez ustedes tienen identificado qué archivos manejan de manera repetitiva, o inclusive, bueno, no tiene que ser repetitiva, sino pues no tan frecuente puede ser.
ustedes van a empezar a automatizar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con lo básico. Empecemos diferente. Es que yo tengo unas instrucciones acá atrás, pero bueno, vamos a empezar diferente. Por ejemplo, yo siempre recibo estas dos tablas, estas dos columnas, perdón. Entonces, bueno, lo primero que necesitamos para que sepan ustedes y lo activen, porque de pronto sus computadores no lo tienen activo, es en el archivo, le vamos a dar archivo más y opciones. Archivo más y opciones. Luego vamos a venir a personalizar la cinta de opciones. En este caso, revisen el listado de la derecha. En este menú, ustedes tienen el programador, bueno, puede llamarse programador, desarrollador, en la parte derecha, en este listado, y está sin chulito, pónganle el chulito. O sea, activen el programador. ¿Listo? Listo. En caso de que no esté en el listado de la derecha, puede que se encuentre acá, en el listado de la izquierda. Entonces lo que ustedes van a buscar es la opción que se llama desarrollador o programador aquí, en este listado, y le van a dar a agregar, lo van a pasar al lado derecho. Si ya lo tienen al lado derecho, simplemente es darle a activar. Va a estar sin el chulito, uno le da el chulito. Y en ambos casos, luego de que ustedes o lo hayan pasado a la derecha o lo hayan activado con el chulito, le van a dar a aceptar. Y les va a salir esta opción. Aquí arriba, junto a vista, junto a ayuda, porque yo desactivé ayuda, pero todos deben tenerla, está el programador. Por lo general sale de último, o casi de último, el programador. En este caso, por acá, donde dice código, está la opción de grabar macro, ver las macros, o inclusive ver algo que vamos a ver la otra clase de manera sencilla, la otra semana. Sí, la otra semana, hoy es viernes. ¿Qué es Visual Basic? ¿Listo? Que es un editor de código que muestra o ayuda a crear también formularios y cosas así. Ya vamos a entenderlo en la próxima clase. Por ahora enfóquense en las macros. Entonces, las macros automatizan y realizan tareas de forma repetitiva, pero nosotros no. O sea, lo que nosotros hacíamos a mano todos los días, o cada semana, o cada mes, va a dejar de ser así. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el botón de grabar macro. Ustedes deben tener mucho cuidado, bueno, no cuidado, sino prestar atención y poner un nombre, en este caso, que indique que hace la macro de una manera sencilla. Y también deben tener cuidado con la descripción. La descripción es muy importante. La idea es que ustedes pongan la descripción de lo que hace la macro de una manera muy, muy detallada para que en ese caso, si ustedes tienen muchas macros, ustedes manejan muchas macros a sus días o ustedes comparten el archivo con alguien más, esa persona tiene que tener la capacidad de entender o ustedes mismos tienen que tener la capacidad de recordar qué hace cada una de las macros. ¿Cómo lo hacemos? Con la descripción. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a iniciar con la macro más sencilla. Vamos a dar, dar formato a la tabla. Se pone todo pegado porque si pongo espacios no lo va a entender. Entonces, ¿qué dice? Entonces, esta macro generará un formato a la tabla alojada en la hoja 1 para las columnas A y B. ¿Listo? Yo estoy siendo muy específico, le estoy diciendo, vamos a generar un formato a la tabla alojada en la hoja 1 que está en las columnas A y B.
Una vez yo voy a aceptar allí, en este instante, Excel está recordando todo lo que yo haga. ¿Listo? Bueno, obviamente acciones importantes. Si me paro acá, pues por ahora nada que ver. Aunque bueno, si yo me parara por acá y dejara de grabar, siempre que yo ejecutara la macro me traería acá, por ejemplo. Pero ese no es el fin de esta macro. Esta macro lo que va a hacer es dar formato. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo haría es aumentar el tamaño de la columna A. También aumentar el tamaño de la columna B. Por ejemplo, pondría centrado los enunciados, inclusive les pondría todos los bordes y le pondría un relleno de un color claro. ¿Listo? Por ejemplo, acá también le pondría todos los bordes. Este lo dejaría, digamos, sí, a la izquierda, centradito. Y por ejemplo, acá al total de ventas yo le pondría eh, formato de dinero, pero vamos a cambiarlo. Yo podría poner este formato de dinero, que en realidad está bien, pero en este caso yo voy a usar un formato de contabilidad diferente. Yo voy a quitar los decimales y yo quiero que ese dinero esté con la denominación del dinero colombiano. En este caso el dinero colombiano es conocido como COP. ¿Listo? Y yo lo voy a dar a aceptar. Él automáticamente convirtió ese formato en COP con los, entonces dice 500.000 pesos colombianos, 1 millón de pesos colombianos y listo. Pero también quiero que esto se vea como un poco azul clarito, que tenga su propio color. Listo. Y bueno, podemos cambiar algo más. Podemos cambiar el tamaño de esto, inclusive al aumentar tamaño pronto hay que aumentar un poco más. Vamos a poner estos dos en negrilla y por ejemplo estos, pongámoslo en otro tipo de letra. Entonces, por ejemplo, Calibri, que es la normal, la que trae Excel siempre, en tamaño 12. Y yo ya hice esa instrucción, ¿listo? Hice esa instrucción. En este momento yo dije, ya terminé de darle formato a esa tabla, entonces en este caso yo voy a detener la grabación. ¿Listo? ¿Cómo se dan estas mis grabaciones? Acá en el botón de macros aparece el listado. En este caso, él da formato a una tabla. Entonces, voy a abrir un Excel totalmente nuevo. Bueno, por tiempo y por demás, no voy a generar nuevos datos, sino simplemente voy a replicar estos. Le voy a dar copiar. Pero acá, fíjense que yo solo le voy a dar pegar valores. ¿Listo? Le di pegar valores para que solo trajera la información. Entonces ustedes dirán, profe, esto es un libro nuevo, estoy simulando haber recibido estos datos de pronto de otro mes. ¿Listo? Los recibí. Este era el del mes pasado, acá ya tiene formato, todo está bonito, y recibimos este para este mes nuevo. Entonces, ay, tengo que darle formato. No, imagínense hasta que yo le dé todas las instrucciones que yo hice. No, como yo ya la tengo grabada, vengo al programador, ¿listo? Vengo al programador, vengo a las macros y yo digo, es que aquí tengo una macro que da el formato a la tabla, vamos a ejecutarlo. Vea, qué sencillo. ¿Qué se dieron cuenta ustedes? ¿O qué lograron ver? Que yo ya no di formato, yo ya no hice nada. Lo único que hice fue ejecutar la macro. En este formato nuevo, miren, inclusive, aquí en este formato nuevo yo no grabé macros.
Las tengo acá. Macros, dar formato tabla. Lo que pasa es que cuando yo estoy en un documento diferente y yo le doy macros, aquí en este caso, si se dan cuenta, dice algo diferente. Dice práctica macros. Práctica macros se refiere a este documento que fue donde hice la macro originalmente. Entonces, las macros se pueden compartir entre documentos. ¿Cuál es la restricción número 1? Que el documento donde se crearon las macros, en este caso el que está por acá, que es práctica macros, debe estar abierto. Y por eso, al estar abierto, aquí en el libro nuevo Excel que yo descargué o que yo recibí para el mes actual, en ese caso, puede ejecutar las macros. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Buenos ¿Alguien? días, profe. Yo sí tengo una duda. Hola, sí. Digamos que, bueno, tú le pusiste el macro, bueno, digamos que el procedimiento a esa tabla, ¿cierto? Pero hay que como pararse en cierta parte para que la macro la coja desde ahí o la manda a todo el archivo o cómo es el tema ahí. Vamos a revisar con otro libro, entonces, otro Excel. Por ejemplo, acá. ¿Listo? Yo puedo estar en cualquier lugar, puedo decir programador, aunque bueno, es una buena pregunta, pero yo le voy a explicar qué pasa. Y yo le voy a ejecutar. ¿Listo? En este caso, uno debe ubicarse en cierto lugar dependiendo. Cuando hay fórmulas, es mejor estar ubicado donde yo quiero que inicie la fórmula, por ejemplo, acá. En este caso, como es formato, el formato va a ir automáticamente a las filas y a las columnas a las cuales yo les asigné formato inicialmente. Entonces, ¿qué significa? Que yo me puedo parar en K y poner macro y ejecutarla. Él no lo va a hacer en K, él lo va a hacer directamente en A y en B, que es donde inicialmente se le dio formato. Por eso les decía, eh, las macros son muy útiles, especialmente, yo digo especialmente, para archivos que son repetitivos. Obviamente, yo puedo recibir un archivo gigante con muchos datos y que jamás voy a volver a recibir, sino solo recibir ese archivo con esa estructura única ese día. Pues yo también puedo crear macros dentro de ese archivo para ayudarme, pero solo van a utilizarse allí. Por ejemplo, tengo entendido que ustedes reciben informes todos los meses. Esos informes, en teoría, deberían traer la misma estructura siempre, porque ya es como un estándar que tienen ustedes. ¿Qué significa? Que cuando pasa eso, las macros son más útiles, porque ella ya sabe dónde tiene que hacer algo. En este caso lo hizo en A y en B. En otro caso lo hubiéramos tenido que hacer en F o en G. Entonces, por ejemplo, ahí depende del archivo. Pero cuando se trata de formato y de eso, uno se puede parar o ubicar en cualquier parte. Ya tal les explico por qué cuando ustedes van a hacer operaciones o las macros contienen operaciones, es mejor pararse directamente donde necesitan la macro. ¿Listo? ¿Listo, mi Listo, Gilma? profe. Perdón, María. Listo, María. Entonces, continuemos. Voy a cerrar estos libros, únicamente los abrí para que ustedes vieran que yo puedo replicar la macro en cualquier lugar. Listo, volvamos al original. Esta es la práctica de macros.
Por ejemplo, bueno, aquí hay una macro un poco más sencilla. En este caso ya la podemos realizar. Por ejemplo, nosotros estamos acá, en como en parte de instrucciones, en la hoja de instrucciones. Y él me dice, por ejemplo, cree una macro con un botón, ya les explico cómo se crean los botones, para que nos lleve de esta hoja 1, perdón, de esta hoja de instrucciones a la hoja 1. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a grabar nuestra macro. Nos va a llevar, esta macro se nos lleva, o pongámosle ir a hoja 1. Entonces, de nuevo, esta macro nos lleva del libro de instrucciones a la hoja 1, donde se encuentra la información de ventas. Y voy a empezar a grabar. Bueno, obviamente yo casi siempre vengo a revisar Teams. Tienen que saber que eso no lo reconoce Excel, únicamente reconoce las instrucciones o está grabando lo que sucede en el entorno Excel. Entonces, por ejemplo, dice ir a una macro, o sea, la macro nos va a decir, nos va a llevar de la instrucción a la hoja 1. Entonces, por ejemplo, yo vengo y me paro acá y en este caso, donde yo me pare es donde él me va a dejar el cursor. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, pues démoslo en la primera columna por seguridad, para que cuando ejecute la macro pase al inicio de la hoja número 1. Yo le digo, detener grabación. Entonces dirán, profe, qué macro tan sencilla, tan de pronto inútil. Bueno, ya vamos a ver. ¿Cómo agrego botones? Entonces, bueno, por acá en el programador tenemos unos botones propios que tienen la apariencia de un botón normal básico. En la parte de controles yo le doy insertar y yo por acá tengo elementos, me dice, tengo diferentes elementos, controles de ActiveX y de formulario. Por ejemplo, yo sé que por acá tengo un cuadro de texto, tengo unas barras de desplazamiento. ¿Esto qué será? Casilla. No, 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 no. Botón de alternancia. No, ¿para qué no? Miremos los de formulario. Ah, bueno. Aquí tengo un botón. Entonces vamos a agregar el botón. Y le vamos a asignar una macro, porque él nos dice asignarle una macro de manera automática. Ustedes le van a dar en ir a hoja 1 y le vamos a dar a aceptar. Obviamente a este botón le podemos cambiar el nombre, le podemos decir ir a hoja 1, por ejemplo. Y finalizamos. Tengo mi botón, tiene la macro asignada. ¿Qué significa? Que cuando yo le dé clic, él automáticamente va a ir a la hoja seleccionada, en este caso la hoja 1. Utilidades de esta macro, porque ustedes van a decir, pues, si yo quisiera ir a la hoja 1 de manera muy rápida, pues simplemente paso aquí y ya estoy en la hoja 1. Pero imagínense que están en esta hoja de instrucciones y por acá tienen 10 o 20 hojas. Y cada hoja contiene información diferente. Y ustedes necesitan ir a una información específica. Pues por lo general, ustedes crean el botón y le dan ir directamente a la hoja que necesitan y lo ponen, digamos, también en el nombre del botón. Ir a hoja 10. Entonces ya sabemos que en la hoja 10 hay algo que frecuento mucho. Entonces en este caso le voy a dar clic al botón y él automáticamente nos trae a la hoja 1, donde se encuentra la información. ¿Listo? Eso es un botón y ese botón, al darle clic, lo que hace es ejecutar la macro. Ya no tengo que venir a darle macro por acá y luego ir a hoja 1, aunque podría hacerlo, y hace lo mismo. En este caso, lo hago automáticamente con un botón. El botón siempre me lleva a la hoja 1 de manera muy sencilla. Y si se dieron cuenta, ¿dónde se ubicó el mouse o la instrucción como tal? Acá, casilla A1.
Ahí es donde inicia la tabla, ahí es donde debo ir. Listo, entonces veamos, bueno, bueno, Profe, hay posibilidad de que tú vuelvas. Es que no entendí muy bien lo del botón. La verdad, no, se claro me que fue sí, la paloma. claro que sí, no hay problema. Entonces tenemos la macro ya grabada que nos trae acá. Si nosotros, bueno, existen diferentes formas de asignar una macro. No solo pueden utilizar botones. El botón como tal está aquí en el programador. En la parte de controles, uno le da a insertar y hay unos controles de formulario. En este caso, la primera opción es el botón. Es un botón, pero no es la única opción. Ese fue el botón que yo utilicé ahorita. Pero si ustedes dicen, uy, ese botón está como tan plano, tan aburrido, yo podría decir, por ejemplo, quiero usar una flechita. ¿Listo? Una flecha que indique que vamos a ir a la siguiente hoja. En este caso, yo podría venir a insertar también una ilustración y por acá hay algo que se llama iconos. Si ustedes le dan en iconos, en las versiones avanzadas, no sé si las anteriores también tengan, aparecen diferentes imágenes gratuitas, porque hay unas premium. Entonces, por ejemplo, yo digo, miren, esta flechita ir adelante me sirve para hacer lo mismo que yo quería con el botón. Cuando yo le dé a esa flechita, él me va a llevar a la hoja 1. Entonces, en este caso, bueno, en el anterior caso, vamos a volverlo a hacer. Cuando yo inserto un botón de los controles de formulario, apenas yo pongo el botón, él me dice que le seleccione una macro. Entonces, por ejemplo, el de ir a hoja 1. ¿Listo? Y cuando yo le doy clic a él, él me lleva a la hoja 1. Listo. Está bien. Yo creé esta flecha. Pues esta flecha todavía no hace nada. Pero yo también puedo hacer lo mismo que con el botón. Yo le voy a dar clic secundario y por acá dice asignar macro. Y yo le doy allí, selecciono la macro deseada y una vez tenga esto listo, le doy a aceptar, me puedo parar en cualquier lugar para salir de la imagen y cuando yo le dé clic encima a la flechita, él me va a llevar al, a la hoja 1. Entonces, existen opciones. Insertar, controles de formulario, botón, botón de, botón de control de formulario o inicio, bueno, insertar ilustraciones, iconos y traer un icono asociado o que yo encuentre relacionado a lo que quiero hacer. ¿Listo? Por aquí hay iconos de muchas cosas. Y eso que estos son solo los gratuitos. ¿Listo? ¿Ya quedó claro lo del botón? ¿Sí? ¿Ya quedó claro lo del botón? Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, eh, lo del formato de monedas a USD lo voy a omitir porque esta vez le dimos formato directamente eh, de moneda colombiana. ¿Listo? El ejercicio normalmente nos decía que traían los números normales y aquí en la macro lo que teníamos era que venir y cambiarle el formato de contabilidad y en este caso no era pesos colombianos, sino era moneda estadounidense que es USD. Y eso hacía la macro. En este caso yo hice una macro para el formato, incluyendo la moneda colombiana. Entonces, es lo mismo, pero con solo una macro exclusiva para convertir esa columna de ventas a moneda estadounidense o ponerle la denominación estadounidense. Ahora, perdón, vamos a crear una nueva columna. Esa nueva columna la vamos a grabar con una macro. Vamos a ver al programador, vamos a poner a grabar una macro. Esta se llama número aleatorio. Y esta macro
va a generar números aleatorios en la columna C. Bueno, algo que yo no dije con anterioridad y que cabe mencionar es, bueno, yo le di formato pesos cuando le di el formato general, ¿cierto? Y le di formato únicamente a estas columnas, hasta la columna 12, que es donde tengo datos. Por seguridad, cuando yo creo una macro, por seguridad en cuanto a la cantidad de datos que pueden llegar a ser, porque pueden llegar a ser más de 1000 datos, pues yo le doy formato, digamos, yo le hubiera dado el formato azul, el tipo de letra y demás, a toda la columna. No solamente del 2 al 12, sino a toda la columna. De igual manera, para los valores de monetarios, lo hubiera hecho desde B2 hasta la última fila posible. ¿Por qué? Vamos a ver, déjenme grabar esta macro y ya les explico el por qué. El por qué es porque si yo lo dejo únicamente hasta acá y tengo muchos datos en la parte inferior, no van a adoptar el formato general. ¿Listo? Entonces, va a verse feo. De pronto no realiza los cálculos, no realiza todo lo que yo necesito. Ahorita vemos por qué debería haberse dado formato a todo. Aquí, en la grabación que estamos realizando, nos piden una macro que inserte un número aleatorio. En este caso ya no vamos a hacer formato ni solo ir de una página a otra, sino que en esta macro vamos a realizar el almacenado o el guardado de una fórmula. Por ejemplo, igual, en este caso la fórmula para el ejercicio se llama aleatorio, aleatorio entre. Entonces lo que hace esta fórmula es generar números aleatorios entre un límite inferior, que en este caso yo le digo 0, punto y coma, superior. Yo le digo máximo, por ejemplo, 100. Y cierro paréntesis. Y le doy a aceptar. Y arrastro la fórmula. A esto me refiero. Si yo necesitara generar más aleatorios después hacia abajo, esta macro no me va a servir. ¿Listo? Yo debería generar la fórmula para toda la columna. En este caso, también lo voy a dejar hasta el 12, pero dejando esa claridad. Y yo voy a detener la grabación. Bueno, yo puedo poner por acá aleatorio y copiar el formato, en este caso de manera manual, para que por acá también se vea en verdecito. Y copiar el formato de esto. Aunque bueno, eso debería hacerlo después. ¿Listo? Ah, pero aquí no necesito moneda, aquí necesito número solito. Y lo quiero sin, perdón, quiero entero. Digamos que todas esas cosas que estoy haciendo de formato debería darse ya al final cuando yo ya sé y tengo todo lo que necesito. Porque si no, en este caso, el formato del número aleatorio y de la columna aleatorio, pues no se va a generar porque yo grabé únicamente una macro para A y para B. Solo que yo quería que ustedes vieran que se podía hacer un formato. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a borrar todos los números. Esto voy a borrar contenido. Y ya tengo que, por ejemplo, si yo necesito números aleatorios en la columna C, ya tengo una macro que se llama número aleatorio, que al ejecutarla, ella me va a generar números aleatorios entre 1 y 100 en la columna C, desde la parte C2 hasta la parte C12, que es la fila. C12 es acá, hasta C12, que es acá. Y él genera un número aleatorio. Cada vez que yo hago alguna función o de, por ejemplo, un enter en cualquier parte, si se dan cuenta que por acá seleccioné el cambio de los números aleatorios. Van desde 0 hasta 100. Entonces, aquí van a aparecer números entre 0 y 100 cuando yo haga diferentes acciones y él actualice sus valores. ¿Listo? Esa es una fórmula muy sencilla.
Solo le di igual aleatorio entre. Solo le dije que quería un número aleatorio entre dos valores. Pero, ¿cuál es el fin de enseñarles lo que está en pantalla? Significa que ustedes pueden grabar cualquier tipo de fórmula conocida que ya hayamos visto. Entonces, fórmula, por ejemplo, la de concatenar, extraer, derecha, izquierda, todas esas funciones de la primera clase, o bueno, primera o segunda clase que nosotros vimos, se pueden aplicar acá. Extraer, limpiar, concatenar, inclusive las funciones si, la función y, la función o, yo la puedo automatizar también. Buscar B, buscar H, buscar X, también lo puedo hacer acá. Puedo crear tablas dinámicas con macros también, pero bueno, eso ya no serían fórmulas, eso ya sería otro tipo de cosas. Pero acá todas las fórmulas que hemos visto se pueden aplicar y se guardarían de la misma manera que como lo hicimos con esta función. Simplemente grabamos, empezamos a hacer lo que haríamos normalmente con esas columnas y finalmente dejó de grabar y ya él lo almacena. ¿Listo? Cualquier tipo de fórmula. Ahorita hacemos otra fórmula para que vean que también podemos hacer cálculos y que los cálculos también se guardan. Entonces, por ejemplo, ustedes saben cómo convertir. Bueno, primero miremos algo para que lo hagamos bien. Dólar OE. El dólar está a 4.055 pesos. ¿Ustedes saben cómo convertir pesos a dólares? En mi caso no, señor. ¿No saben convertir a pesos? Bueno, ¿y cómo convierten ustedes de dólar a peso? Multiplican los dólares por la tasa actual, ¿cierto? Por ejemplo, si tuviéramos 10 dólares, los multiplicamos por 4.055 y daría 40.550, ¿cierto? Pues lo que hacemos para convertir en dólar los pesos simplemente es dividir el total de pesos en el precio del dólar actual. Por ejemplo, vamos a hacer eso. Nos pidieron en el restaurante que desarrollemos una macro, o bueno, que a partir de hoy, todo lo que se ha recibido en pesos debemos convertirlo a dólares. Entonces ustedes dicen, bueno, yo no me voy a estresar. Macro, entonces convertir a dólares. Entonces esta macro convierte todos los totales por ciudad que se encuentra en pesos a dólares. Y listo, entonces me dicen, bueno, cada uno de ustedes tiene que convertir esto a dólares. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar cuántos dólares serían 500.000 pesos. Esto sería igual a el total en pesos, que serían 500.000, dividido en 4.055. Y vamos a darle enter. Entonces, bueno, aquí dice COP. Dice que son 123. Vamos a ver si es cierto.
yo tengo 500.000 pesos, pues exactamente serían 123.28, pero sí, tengo 123, bueno, bien. Por ejemplo, acá arrastramos la fórmula, se supone que uno la arrastra toda la columna, así esté vacía. Voy a arrastrarlo un poquito más, para que él genere el formato, aunque esté vacío. ¿Listo? En este caso lo voy a dejar hasta acá, por ahora. Y, por ejemplo, vemos que dice pesos colombianos. En este caso no necesito que esté en pesos colombianos. Le voy a quitar los decimales. Bueno, dejémosle los decimales a los dólares. Y vamos a buscar el formato de moneda estadounidense. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que es USD y yo le voy a aceptar. Pues bien, ahora sí ya quedó en 123.28. Ya quedó casi exacto acá, 123.30. Y listo. Yo le doy programador detener la grabación. ¿Qué significa? Voy a borrar esta columna y la voy a borrar completa. Que si yo necesito convertir a dólares, yo puedo venir por acá a nuestra macro, ir aquí al que dice convertir en dólares y ejecutarlo. Y él de manera automática nos pone en esa columna nueva. No piensen en este documento, piensen en otro documento. Recuerden que dijimos que los documentos que recibían eran iguales. Por eso le hemos dado este formato a este. Pero ustedes para cada mes necesitan convertir esto a dólares. Entonces, siempre en la columna de cualquier formulario que ustedes reciban con estos dos datos, bueno, omitiendo el aleatorio, que el aleatorio es una prueba pues, básica. En todos sus documentos, en la columna D, podrían convertir de manera automática el total de ventas de pesos a dólares. ¿Listo? De pesos a dólares. Sin tener que hacerlo manualmente cada mes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, miro el chat. No, señor. Ok. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, revisemos. Vamos a continuar. Por ejemplo, otro tipo de cálculos que ustedes pueden hacer. Miren que ya estamos haciendo fórmulas, estamos multiplicando, dividiendo. Por ejemplo, en este caso, nos piden también, vamos a grabar la macro, que al total de ventas le sumemos el IVA asociado para generar el total real, porque ese es un total neto. Por ejemplo, calcular IVA. Entonces, esta macro calculará el IVA para el total de ventas y, bueno, no, dejemos solo el IVA. Ah, listo, necesito calcular el IVA todos los meses de estos valores que recibí. Entonces, en la columna E, yo voy a generar el IVA para los totales. Igual, total de ventas por 19%. Y con eso yo ya tengo el IVA. Entonces, por ejemplo, el 19% de 500.000 son 95.000. Y yo, por ejemplo, acá, bueno, lo arrastro. Veo también que, por ejemplo, tengo un error de visualización. Cuando vean todas estas almohadillitas o estos numerales,
es que el ancho de la columna no permite ver un número o un dato. En ese caso, le doy un poquito más de tamaño y ya puedo ver los valores. Entonces vemos que sacamos o ya tenemos el IVA para cada uno de los valores. Pero en esta misma macro vamos a aprovechar y vamos a decir algo. Yo no solo quiero ver el IVA, y lo voy a, bueno, aunque lo tenga acá, yo podría al total de ventas sumarle el IVA. Vamos a hacer un cálculo para que él directamente nos diga cuánto debemos tener de IVA con el total, o sea, para crear el total neto. Sí, yo con este valor ya podría sumar a este valor y lo tengo, pero vamos a hacer, este ejercicio se hace porque no siempre se quiere mostrar únicamente el IVA, sino automáticamente sumarle el IVA al total. Entonces, ¿cómo ven eso? Entonces, por ejemplo, abro paréntesis. Al total, yo le voy a multiplicar por 19%. Voy a cerrar paréntesis. Y ese total, aquí ya encontré el IVA. Y ese IVA se lo sumo directamente al total de IVA. En este caso, si se dan cuenta, cuando yo arrastro y miramos, vamos a detener ya la macro por acá. Pues miren, 500,000 más 95,000, pues es 595,000. ¿Qué significa? Que en esta sola fórmula sacamos el IVA y lo sumamos directamente al total de IVA. Si yo no tuviera esta, claramente, lo hago directamente. Porque si yo tuviera pues esta y esta, pues puedo hacer una suma, grabando obviamente en una macro donde hago igual esto más esto y enter. Pues me da lo mismo, me da lo mismo. Pero si yo no tuviera que poner, o yo no tuviera los valores del IVA en una columna, lo calculo directamente así. Multiplico el total por el IVA. En este caso, el valor que saldría en el paréntesis es 95,000. Y automáticamente le doy más y lo sumo a los 500,000, que serían el total general, que en ambos casos da lo mismo. Calculado en una columna o calculado en dos columnas, total, IVA y sumados después. Vean que da lo mismo haberlo sumado acá o haberlo multiplicado y sumado directamente en una misma fórmula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a borrar este, no lo necesito. De esa manera, vean que ustedes pueden hacer cálculos, ustedes pueden hacer, como les dije, buscar B, buscar de todo lo que necesiten. No hay limitación para hacer las macros. No hay limitación para hacer las macros. Ustedes pueden hacer las macros de todo lo que hagan normalmente en Excel de manera manual. ¿Listo? Y ustedes dirán, profe, pues qué fácil. Eso es porque está ahí. Volvamos a hacer el ejemplo. Inclusive, tenemos el aleatorio. Ustedes recibieron, imaginen que esto es un nuevo documento. Recibieron de nuevo las ciudades y los totales. Entonces, bueno, ya sé qué tengo que hacer. Primero, convertir eso a dólares. Necesito eso en dólares. Entonces, ya por ejemplo, acá tengo los dólares. Y segundo, necesitamos calcular el IVA para los pesos. Esperen, aquí le di clic en ya. Es que le di clic en un lugar donde él no tenía fórmula. Por ejemplo, si se dieron cuenta, ahí es importante ubicarse donde yo necesito la macro. En caso de que no, pues tengo que ejecutarla 2 veces, pero tengo que tener cuidado porque donde me paré la primera vez, que no se generó la macro, va a generar la fórmula. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, pusiera acá macros, calcular IVA, él me pone un IVA por acá. Si se dan cuenta, eso es porque estoy parado allí y él ejecuta la macro y calcula todos estos IVAs también. Pero lo ideal sería pararse en el E, darle usar macro y calcular IVA y ya. Y bueno, aquí de pronto me faltó, de hecho yo no leí formato en ese momento, solo traía el formato original, ponerle moneda. Y vean, ya tenemos
convertido a dólares, el IVA solito y el total con el IVA. ¿Cuánto nos demoramos? Miren, eliminaron. Hacer eso a mano nos demoramos 5 minutos. Ahora yo llego, digo, no, ya, perdón. Yo lo primero que necesito es convertir eso a dólares. Listo, hecho. Y ahora calcular el IVA y ver el IVA. Ah, listo, ya. Ya todo está listo. ¿Cuánto me demoré? Ya no me demoré ni 5 ni 10 minutos, sino me demoré con explicación y todo, 20-25 segundos. ¿Listo? Ya automaticé 3 procesos. Convertir a dólares, calcular el IVA solito y luego el total general, que es el total de ventas más el IVA. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Se está entendiendo la temática? Necesito que por favor sean sinceros. Si alguien no ha entendido, diga, profe, yo no entendí, lo volvemos a hacer. Si todos están entendiendo, pues genial, porque la idea es que todos aprendan y todos logren más adelante realizar todo este tipo de operaciones. ¿Todos están entendiendo? Sí, señor. Pues sí, pero me perdí un poquito. ¿En qué parte, Nancy? Claro que sí. Cuénteme. Yo quedé hasta donde colocamos el signo pesos y hicimos la conversión en dólares. A dólares. Ok. Sí, ahí la fórmula no me dio a mí, no sé por qué, si es que no hice el paso correcto. La conversión a dólares. Bueno, ¿por qué valor dividió el dólar? Los pesos. Yo dividí igual más los 500.000 dividido en 4.065 que está el dólar. Ah, es que yo lo acabé de ver y está 4.055. 4.055, eso. Pero a mí no me da así, no sé si es que yo hice antes de eso algún paso o me comí un paso, no sé. No, pues debería darle. De pronto si le puso 4.065, si no serían, eh, bueno, sería casi lo mismo. Pero la fórmula que yo hice es igual el total de 500.000, o sea, los 500.000, simplemente le di clic a B2 dividido en el valor del dólar actual y ya lo arrastré. No sé qué habría que revisar, pero en teoría solo es hacer eso. Ya, profe, es que no lo dividí, sino lo multipliqué. Por Ah, eso ok. no. Ah, ok. Gracias, profe. Se multiplica cuando estamos convirtiendo de dólar a peso. Entonces se multiplica Ok. la cantidad de dólares por el precio actual y eso da el total de pesos en el momento. Para hacerlo al revés, convertir pesos a dólares, hay que dividir la cantidad de pesos en el valor de $1, que es Sí, señor. 4.055, y él automáticamente convierte todo a dólares. Gracias, profe. Sí, era que lo estaba multiplicando. Sí, por ejemplo, si yo pongo aquí 4.065, bueno, sí, 65, él dice que 4.065 es $1, solo $1. Y por ejemplo, vean cómo él automáticamente le puso el IVA a los 4.000, el IVA de 4.000 pesos es 700 pesos, y el total con IVA, 4.800. Entonces, como usted se quedó en la conversión, lo que hicimos acá simplemente fue una macro, donde multiplicábamos el total de ventas por el 19%, que es el valor del IVA, y lo arrastrábamos hacia abajo. Y en la misma macro sumamos el IVA al total, pero lo hicimos no haciendo la suma de este más este, sino calculándolo directamente acá.
Entonces, en la macro, lo que hicimos fue igual, multiplicamos entre paréntesis B2 por 19%, que eso nos da el valor del IVA, y lo sumamos al valor del total de ventas, en este caso es 500.000, para generar el total general. O sea, aquí lo que se hizo fue multiplicar este valor por 19, entre paréntesis sale el valor del IVA, y se suma al valor que está acá para hacer el cálculo total. ¿Listo? Perdón, David, lo silencié porque estaba generando ruido. ¿Listo, Nancy? Hasta ahí, listo, gracias, profe, ahí vamos. ¿Listo? Regálame un minutico, por favor, debo verificar algo. Ay, profe, discúlpeme, es que estaba ocupada ya. Sí, señor, ya le entendí. Vale, no hay problema, no se preocupe. Creo que le Regálame, falta. Gracias, profe. regálame un minutico, por favor, estoy revisando algo. Ok, tengo que corregir algo, pero bueno, ya lo corrijo después. Bueno, continuemos. Entonces, compartimos pantalla. Entonces, como les decía, en las macros ustedes pueden realizar todas las fórmulas que deseen. ¿Listo? Todo lo que ustedes hagan de manera manual, por ejemplo, esos cálculos del IVA, esas conversiones de pesos a dólares o a otra moneda, todo lo que necesiten en sus diferentes formatos lo van a poder almacenar de manera automática. Como les mostré, yo puedo eliminar las columnas, pensar que esto es otro mes diferente, y venir y decir siempre, o sea, siempre puedo convertir a dólares de manera automática los valores que encuentre acá. Siempre puedo venir allá el IVA. ¿Listo? Inclusive vamos a hacer algo para que ustedes vean que él lo va a hacer de manera automática. Aquí en lugar de tener un total de ventas, siempre vamos a usar la función que utilizamos ahorita, aleatorio entre. Pongámosle 350.000 y 1.000.000. Y yo lo voy a arrastrar. Vean cómo él hace los cálculos automáticos. Genera valores aleatorios y él me dice la conversión en dólares. Me dice el IVA, en este caso, pues falta ponerle formato. Él me dice que el IVA de 500.000 son 109.000 y que el total de 575.000 más 109.000 son 684.000. ¿Listo? Yo le puedo dar para que no sea feo. Y cada vez que él cambie, por ejemplo, mira aquí un cambio el aleatorio, hace la conversión automáticamente a dólares, nos calcula nuevamente el IVA y nos da el total general. ¿Listo? Ahí volvió a cambiar. Cada vez que yo elimino una columna, por eso estoy eliminando, los valores cambian. Entonces, por ejemplo, verifiquemos 353.000 pesos en dólar hoy. Por ejemplo, pongamos 353.000 cerraditos. Son 86,97. ¿Cuánto decía acá que era? Bueno, yo puse menos. 87, es casi lo mismo. Aunque si se dieron cuenta, ya el cálculo me varió un poquito, porque el valor del dólar ya no está en 4.055,
en 4.058. Aquí ya lo actualicé. ¿Qué pasa? Que yo pude haber hecho otra cosa. En vez de poner aquí el valor del dólar, yo hubiera podido tener una casilla por acá en una columna donde tengo un formato que ya tengo el valor del dólar. Y siempre en la columna ahí va a ir el valor del dólar, por ejemplo, 4.058. Y yo pude haber hecho la referencia de multiplicar siempre los pesos o dividir los pesos sobre el valor de la casilla que esté acá. ¿Qué significa? Que yo no tendría siempre que venir a cambiar, por ejemplo, acá. Si yo quiero cambiar el valor del dólar a 4.060, tengo que venir acá y luego arrastrarla para que todos tengan 4.060. Si yo quiero que sea más automático, pongo una casilla donde esté el valor del dólar hoy, la multiplico por el total y esto se va a automatizar simplemente cuando yo cambie, por ejemplo, el dólar a 5.000. Todo se multiplicaría por 5.000 y aquí el dólar daría los valores con esa tasa de conversión directamente, ¿listo? En este caso, pues lo hice directo, simplemente dividí en el valor del precio del dólar. Entonces vean cómo ustedes pueden ir agregando dificultad, haciendo cosas nuevas, pero son cosas que ustedes harían en su día a día. Si lo pueden automatizar, automaticen. ¿Qué tal? Si ustedes se dan cuenta, cuando les hablaban de macro, ustedes escuchaban macros, ¿qué pensaban? Yo quiero escuchar a alguien qué pensaba cuando le decía, es que usted tiene que saber macros, o usted debería saber macros. Por ejemplo, bueno, preguntémosle a María Estela. María Estela, cuando usted escuchaba de macros, ¿qué pensaba? O Edwin, ¿usted qué pensaba cuando le hablaban de macros? ¿Qué pensaban? O sea, no es si sabían o no, sino el pensamiento acerca de las macros. Profe, yo sinceramente siempre creí que eso de los macros era algo así como súper de programación y que era de pronto manejar un lenguaje mucho más complicado, ¿sí? Me imaginaba que de pronto ya era, siempre le tuve miedo como esa pestaña de programador y lo que me imaginaba era como ya programar unas vainas así en un lenguaje súper extraño. Ese era mi pensamiento sobre lo que es. Ya hoy más o menos comprendo que es una macro para Excel y ya, pero sí, ese era mi pensamiento sobre ese tema. Bueno, aunque no lo creas, sí. Sí, macros también contiene una parte más difícil por medio de lenguaje de programación o códigos de programación que también se pueden aprender. De hecho, la otra clase, el día, creo que miércoles tenemos clase. Entre miércoles y viernes vamos a realizar un ejercicio donde van a aprender un poquito de eso, un poquito de ese lenguaje. Obviamente es algo no muy difícil. Yo les voy a enseñar de manera sencilla, lo más básico, pero usted dijo algo, miedo. La gente escuchaba la palabra macro y describía miedo. Uy, el que es
ese que sabe macros, debe saber muchísimo. Esa persona, la macro, uy, oiga, ¿usted sabe macros? Uy, no, qué miedo, yo de eso no sé, no sé nada. Y si se dan cuenta, ustedes el día de hoy ya pueden realizar macros sencillas, obviamente. Macros útiles para su día a día y de una manera muy sencilla. ¿Listo? Entonces, no piensen, o ya desde hoy no van a pensar que las macros son de miedo, de susto, de una dificultad enorme, porque no todas las macros son difíciles. Vimos unas macros acá. Vean cómo hicimos unas macros que simplemente llevaban de una hoja a la otra. Eso es una macro. Convertimos pesos a dólares de manera automática. Eso es una macro. Calculamos el IVA de un total y lo sumamos al total para generar como el total, un total 100% real. Neto. También fue una macro. Dimos formato a unas pestañas. Eso también es una macro. Por ejemplo, vamos a completar nuestra tabla para que ustedes vean que no necesitamos hacer otro tipo. Digamos, borremos esto, dejémoslo con el cálculo como lo hicimos. Entonces, por ejemplo, yo hago una macro, otro formato. Entonces, vamos a generar el formato para el resto del documento. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer yo acá? Pues miren, vamos a poner, por ejemplo, acá, total en dólares. Listo, total en dólares. Acá, IVA. Entre paréntesis, pongámosle 19%. Acá pongámosle total más IVA. Listo. Por ejemplo, acá vamos a... ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando, sí. Entonces vamos a copiar el formato acá. Vamos a aumentar el tamaño para que vean, para que quede todo completo. Listo. Ahora vamos a copiar el formato de esto acá también. Y por ejemplo acá vamos a ponerlo con el símbolo de moneda. ¿Listo? Y acá también en dólares. ¿Listo? Y yo tengo el programador. Entonces, por ejemplo, ya no solo recibo mi documento, sino que voy a calcular, voy a convertir todo a dólares. Lo convertí a dólares. Luego calculé el IVA. Calculé el IVA. Y ahora, pues no solamente calculé eso, sino que simplemente le di ejecutar. Y ahora ya tengo todo en el nuevo formato. ¿Listo? ¿Cuánto me demoré? Menos de un minuto. Y ya tengo todo lo que necesitaría hacer con ese documento cada vez que me llegue. ¿Qué significa? Vamos a, por ejemplo, vamos a copiar esto acá. Copiar. Vamos a crear un nuevo documento Excel. Vamos a ponerlo por acá. Si dejémoslo con el aleatorio, bueno, peguémoslo acá, porque arriba serían los formatos. Inclusive, dejémoslo así. Primero, entonces, recibí esta nueva tabla. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es darle formato. Entonces, ejecutar formato. Obviamente acá me faltó traerlo de ciudad y lo de total.
¿Listo? Aquí ya tengo unas ciudades y unos precios. Ah, bueno, listo. ¿Y ahora qué era lo que se hacía? Bueno, pues recuerde que lo primero que tienen que hacer es convertir todos sus totales en dólares. Esperen, porque aquí, ¿qué hicimos? Convertir a dólares. Ejecutar. Bueno, aquí está pasando algo. No sé por qué no me está convirtiendo a dólares. O sea, me está trayendo la trabajo. ¿Algo hice mal o algo moví? Algo moví. Yo creo que algo moví. Porque si yo le doy otro formato, algo moví. Y por ejemplo, lo del IVA, vamos a ejecutarlo. A ver, el de dólares no está funcionando. Algo le moví al de convertir dólares. Porque solo lo está haciendo acá, pero bueno. Digamos, bueno, ya lo arrastré. Algo sucedió, algo moví, no me di cuenta que moví, que no me estaba calculando todos los dólares. Pero por ejemplo, el IVA y el total masiva ya lo tengo. Les puso formato. Esto es un libro totalmente nuevo. ¿Cuánto me demoré? Bueno, me demoré porque estaba mirando qué sucedía con el total en dólares. Pero bueno, digamos que lo hice en la primera y columna y lo arrastré y bueno, ya funcionó, no pasó nada. ¿Qué hicimos? Dimos un formato, ya tenemos unos cálculos que antes nos tomaban 10, 15 minutos. Imagínese usted hasta que viniera acá, pusiera el título, luego convirtiera, seleccionara el total y lo dividiera en el valor del dólar actual, luego lo mismo poner aquí. Simplemente yo ya me olvido de todo eso. Inclusive, creo que yo podría eliminar este y lo primero que podría hacer es dar el otro formato automáticamente. Y ya tengo el total en dólares, el IVA, y ya sé que aquí puedo calcular el IVA y que aquí puedo calcular los dólares. Bueno, algo pasa porque me está llevando el otro, pero bueno, aquí lo hizo. Bueno, ¿cuánto me demoré? Nada. Ya tengo todo listo de una manera muy rápida, muy sencilla. eh, y listo. Lo puedo replicar en cualquier documento. Cuando las macros fallan, habría que revisarlas, volverla a grabar rápidamente y ver si lo hace acá nuevamente. El problema es que está bien acá y luego al otro documento. ¿Quién sabe cómo lo grabé? De pronto fue un error mío en la grabación de convertir en dólares, pero pues si se dan cuenta, ya lo hice. Inclusive, si yo quisiera poner el contenido de sé que es un número aleatorio y aquí ya genera también un número aleatorio. ¿Listo? Y es exactamente lo que teníamos acá. Bueno, sin el número aleatorio que yo lo borré, pero pues en total debería ser así. Entonces, tienen que practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Les voy a enviar en este momento, voy a dejar de compartir pantalla un momentico, al WhatsApp. Van a practicar con el documento que yo les voy a enviar.
Listo. Ya lo compartí, ya ustedes deben tener este formulario en el Excel, en el WhatsApp. Si alguien lo puede compartir acá, en el chat, les agradezco. ¿Listo? Listo, ya todo lo tenemos. Los estoy esperando unos minuticos para que me avisen si tienen ya el documento o no. Ya lo tenemos. Los estoy esperando. En mi caso ya lo tengo, profe. Ok. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer 3 macros muy sencillas. ¿Listo? La idea es que solucionemos este pequeño ejercicio de una manera rápida y sencilla. ¿Qué nos está pidiendo o qué debemos hacer acá? Bueno, este es un pequeño formulario para un registro de inventario. Se hace de manera, digamos que directa desde un formulario. En este caso, este formulario es creado en una plantilla o en una hoja de Excel común. Simplemente lo que ustedes observan acá son casillas. La próxima clase les voy a enseñar con Visual Basic y con código, como decían por ahí, de manera directa, a generar un formulario de esta manera, pero directamente como tal, en otra pestaña. ¿Listo? No es en una hoja así, no están las casillas por acá. Ya la otra semana, es una interfaz nueva. Entonces, la otra semana lo vemos y lo practicamos. La idea es que todos me sigan la otra semana para que puedan ejecutar todo de manera correcta. Pero aquí tenemos un formulario que también es válido, está dentro de Excel, es 100% válido. Y lo primero que nos pide es ir a los datos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Vamos a darle todos grabar macro. Le vamos a poner ir a los datos, sin espacios, ir a los datos. Entonces, esta macro nos lleva del formulario a los datos almacenados. Y le voy a dar a aceptar. Yo me encuentro acá, estoy aquí en C5. Si yo quiero ir a los datos, simplemente voy a darle clic en la siguiente hoja y me voy a parar por acá. Y voy a detener la grabación. ¿Listo? ¿Qué hicimos o cómo van a grabar la macro? Grabar macro, le ponen nombre, la descripción, se ubican acá y lo que vamos a hacer es venir y nos vamos a ubicar acá. Y detenemos la grabación. Una vez yo le dé clic secundario a esta imagen que dice ir a los datos, le voy a asignar una macro, le voy a decir ir a los datos y le voy a dar a aceptar. Ahora, este clic lo que vamos a hacer es ir a los datos siempre. Siempre me va a llevar a los datos ese botón. Y como estamos acá en los datos y vemos una que dice volver al formulario, pues grabemos una macro. Ir al formulario. Esta macro nos lleva desde la base de datos
a el formulario. Y lo voy a grabar. Entonces, él me trae de acá a, por ejemplo, el nombre del producto. Y te tengo la grabación. Y ahora voy a ir acá, le voy a dar clic secundario en la flechita que dice volver al formulario y le voy a asignar la macro de ir a formulario y le voy a dar a aceptar. ¿Qué significa? Que ahora yo puedo venir del formulario a la base de datos simplemente dando clic al botón de manera muy rápida. Lo estoy haciendo de manera muy rápida. Ahora lento. Voy a ir al formulario desde la base de datos. Clic acá. Eso hizo mi primera, la segunda macro que grabamos. La primera nos llevaba de los datos a la base de datos. Ah, listo, qué chévere. Ya podemos navegar entre las dos hojas. ¿Listo? Entonces lo van a realizar. ¿Cómo lo van a hacer? Graban la macro, se ubican, por ejemplo, si van a ir del formulario a la hoja de base de datos, se ubican acá en el nombre del producto, empiezan a grabar, graban cómo van a ir a la siguiente hoja, se paran en la siguiente hoja en cualquier campo que tiene la grabación. Y lo mismo, si lo van a hacer desde el formulario, están ubicados en el formulario, le dan clic, perdón, están en la base de datos, le dan clic en cualquier parte de la base de datos, van al formulario y se ubican, por ejemplo, el nombre del producto. Y detienen. De esa manera, pues van a poder de los datos al formulario de manera directa. ¿Listo? Les voy a dar 5 minuticos hasta las 6:40 y me cuentan cómo les fue. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Lograron hacer. Uy, ¿por qué se están saliendo? Bueno, por aquí se debo salir. Catherine tiene evento. ¿Qué evento hay hoy? ¿Qué evento están?
Profe, hoy tenemos Henkel, una empresa ahí. Entonces ahorita hay preoperativa, ahorita tenemos preoperativa del evento y ya a las 10 de la mañana debemos estar cada quien en nuestro puesto de trabajo, pues los que somos como operativos también. Ok. Entonces, ahorita, para que no tengan problema, llamamos a asistencia y los dejo ir antecitos para que se ubiquen y estén preparados. ¿Listo? Uf, profe, muchas gracias. Estoy evadido del radio en este instante. Listo, listo. Entonces, bueno, bueno, hagamos algo. Dejemos hasta acá. Entiendo que tendrán evento. No sé si todos tienen evento o solo sean algunos. Que si son algunos, pues sigo la clase igual que grabada. Si son todos, pues yo les doy como la opción para que se desconecten y pongan atención al evento. ¿Son todos? En mi caso no, profe. ¿No? ¿Quién más tampoco? No, en mi caso tampoco. Ah, ok. Bueno, es el caso de los. Bueno, entonces, igual ya casi acabamos. Bueno, entonces, te llamo a asistencia igual antecitos para que los que tengan que retirarse queden marcaditos. Y si no, pues entonces, faltando 10 minutos terminamos la clase. Así también les damos espacio a los que, aunque no tengan evento, ya llevamos 2 horas conectados, tomen un cafecito y se preparen para sus actividades diarias. Bueno, ¿lograron hacer las macros? ¿Lograron ir de un lado al otro de manera automática o no lo lograron? ¿David no lo logró? ¿Por qué, David? ¿Qué pasó? No, sí, señor. Era que estaba diciendo que en mi caso no tenía evento. Ah, ok, ok. ¿Flor logró hacer las 2 macros pequeñas que realizamos el día de hoy? ¿O todavía estaba como en el transporte? Creo que Flor tiene mala recepción hoy de internet. Entonces no la molestemos. María Estela, ¿logramos las 2 macros? Sí, profe. Entonces vamos a hacer la siguiente. La siguiente es muy sencilla también. Entonces, ahora ya tenemos nuestros datos. Eh, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar los datos. Si se dan cuenta, lo que piden acá y la base de datos tiene los mismos enunciados. Significa que pues lo que va a almacenarse aquí se va a registrar acá. Entonces, bueno, perdón. Vamos a ubicar esto. Entonces, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a grabar una macro. Vamos a grabar la macro de guardar. Entonces, esta macro guarda los datos del form. Le voy a poner form en la base. ¿Listo? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, vamos a mirar qué sucede. Yo por general, como esta vez lo vamos a hacer para que ustedes se desconecten un tricito antes, les voy a explicar bien cómo hacerlo porque esta macro la hacemos por lo general 2 veces. ¿Por qué? Porque les explico con error y sin error. En este caso les voy a explicar sin error para que una vez lo tengamos claro. La idea es que primero en la base de datos yo podría decir, y lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer porque estoy grabando, pero lo voy a mostrar. Yo podría seleccionar esto, darle copiar y pegarlo acá. ¿Listo? Aunque esto esté en vertical, hay una manera de ponerlo en horizontal. Ya ahorita la vemos. Pero el error que les generó en esa macro inicial, para que ustedes sepan, es
que si yo no agrego una columna, él va a sobreescribir los datos con la macro. Entonces, para hacerlo directamente bien y que todos lo logremos realizar para llamar a asistencia, es que yo lo primero que hago en la macro, miren, yo estoy grabando, es vengo acá y le doy insertar. No importa que se vea en verde. Listo, ya la inserté. Ahora sí, voy a venir acá, voy a seleccionar esto, le voy a dar clic secundario, copiar, y voy a venir a la base de datos y le voy a dar clic acá en la primera columna verde, en A2. Le voy a dar clic secundario y existe una forma que se llama pegado especial. En ese pegado especial, lo que vamos a hacer es darle transponer. ¿Qué significa? Que todo lo que estaba como apilado uno sobre otro en filas, ahora va a venir aquí y se va a pegar en columnas. Entonces le voy a dar a aceptar y automáticamente él hace el copiado. ¿Listo? Y detengo mi grabación. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar la grabación. ¿Cómo lo vamos a revisar? Bueno, vamos a darle clic secundario en el botón de guardar y le vamos a asignar la macro de guardar y le damos a aceptar. Entonces, por ejemplo, vamos a registrar un producto. Entonces, no sé, vamos a registrar un carro. Entonces, nombre del producto. Este. El precio unitario de ese carro son 34 millones. Estamos registrando en este caso una compra de 10. En este campo, pues hace la multiplicación. Eso ya estaba preregistrado. Por eso cuando ustedes vieron por acá, pues ya estaba el cálculo acá de pesos. ¿Listo? Y la fecha de ingreso podríamos darle control coma para que sea la fecha de hoy. Y, perdón, ya tengo acá. Ya tengo los datos registrados, entonces yo le voy a dar guardar. Veamos qué sucede. Ah, bueno, sí. ¿Ya están almacenados? Sí. Ya vemos el carro, su precio, su cantidad y su fecha de ingreso. Vamos a ingresar otro. Bueno, vamos a borrar, aunque ahorita vamos a hacer la macro de borrado para no tener que hacer esto manualmente. Por ejemplo, un Ferrari, ese vale como, digamos que 300 millones. Factor cero, entonces lo ponemos, no pasa nada. Compramos solamente 2 porque son muy caros y el negocio no puede tener tantos Ferraris. Y también ingresaron hoy. Entonces, control coma, hoy. Y yo le doy guardar. Entonces, vean cómo automáticamente él no sobrescribió. Él lo primero que hizo antes de cualquier cosa que es el pegado y el copiado y el pegado fue la instrucción que yo le di acá de generar un espacio nuevo para que no sobrescriba. Entonces, lo primero que él hace cuando yo le doy grabar allá es venir e insertar acá. Y luego pega la información, digamos que en segundos, digamos que eso no se ve visualmente tan fácil. Excepto que fuera un computador muy, muy viejito, que operara muy lento, sí se podría ver como como en cámara lenta el proceso. En este caso, vean que ya almacenó, no sobreescribió. ¿Listo? Y les voy a enseñar rápidamente el de borrar. En ese me demoro los 2 minutos que tenemos. Voy a darle grabar macro. Yo le digo borrar datos. Entonces, esta macro borra los datos del formulario. Bueno, los datos escritos. Entonces, estoy grabando. ¿Cómo voy a ahorrar? Simplemente me voy a parar sobre cada una de las casillas y le voy a dar suprimir, suprimir, suprimir y suprimir. Y detengo. Básicamente es eso. Asigno la macro borrar datos al botón. Y una vez, por ejemplo, yo aquí pongo Mercedes, le pongo un precio unitario, no sé, de 600 millones. Bueno, 6 millones, tengo 5 y registramos hoy. Yo le puedo dar guardar.
Ya lo guardó, vuelvo al formulario y en lugar de borrar uno a uno, le doy limpiar. Él lo hace de manera automática. ¿Qué hicimos? Simplemente grabando, vine y borré cada uno de los campos de manera manual, con el de suprimir. Vine aquí, borré, vine aquí, borré, vine aquí, borré, vine aquí, borré, y detuve. ¿El qué hizo? Pues limpió los datos de una manera muy, muy sencilla. Entonces ya podemos guardar, digamos, si yo le guarda vacío, podemos ir a los datos, podemos ir al formulario, podemos limpiar los campos, y con eso completamos la actividad de práctica para la clase de hoy. Entonces, permítanme. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya miro si tienen dudas. Y generemos el llamado de la asistencia para que ustedes puedan, los que tienen el evento, retirarse unos minuticos antes. Bueno, entonces empecemos. Bueno, nos quedan con ustedes 3 clases la siguiente semana. Y luego, si no estoy mal, el lunes, martes o miércoles. Un segundito. Revisemos cuánto nos queda de clase. Bueno, llamemos asistencia primero. Entonces sí, nos quedan 3 clases. Entonces nos queda otra semana y un día la semana que le sigue. Bueno, entonces voy a llamar a asistencia, por favor, decir presente. Yo sé que quedan poquitos. Y recuérdenme, por favor, cuando llegue a Esteban y a Caterín. Cuando llegue Esteban y a Caterín, que sí estaban. ¿Listo? Entonces, Diana Catalina Aconcha. Edwin Samir. Seger. Oiga, Seger no vino, qué extraño. Caterín Cardona. Caterín sí estaba. María Estela. Presente, profe. Mónica Trujillo. Cristian Gaitán. Camila Góngora. Ana María González. Francis Hernández. Sergio Hernández. David Lancheros. Ramiro Presente. Laverde. María Carolina León. Juan López. Juan Alberto López. Marjuris Luque. Juli Paola Martínez. Presente. Laura Medina. Viviana Ortiz. Juan Esteban Ospina. Flor María. Presente, profe. María Nelsi. Camilo Ruiz. La señora Presente, Nelsi profe. Señora. La señora Nelsi también está. Sí, ya la marqué, gracias. Camilo Ruiz. Creo que sí estaba. Lo escucho por ahí. Presente, profe, sí, acá, Sí, acá aún sigo. gracias. Y Deyanira Tequia. Listo. Ya quedaron marcaditos. Entonces, muchísimas gracias. Los que tengan evento ya se pueden retirar. Los demás, pues también muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el día miércoles
El miércoles hablamos sobre cómo van con el trabajo final. Espero que ya lo estén adelantando, pero pues ahí vamos a revisar. ¿Listo? Profe, tú me recuerdas el trabajo final, la verdad, yo no he empezado. Y tener que crear un dashboard, unas tablas dinámicas y generar como un dashboard parecido al que, ¿listo? Al que yo les generé. Pero Pero bueno, nosotros hicimos dashboard, ¿no? sí, nosotros hicimos tablas dinámicas. Bueno, revisémoslo el lunes, el martes, perdón, igual. Tendríamos toda la semana y todo el fin de semana antes de que se termine la certificación y, y miramos cuál es el entregable. Porque sí toca hacer un entregable, pero bueno, ahí miramos o lo hacemos entre todos en algunas de las clases, revisamos algún archivo y lo hacemos entre todos para que no tengan como tanto problema. ¿Listo? No se preocupen por eso. Entonces nos vemos el día lunes, perdón, martes